Bueno, primero nada, agradecerlo a... Se fue Marce, porque la verdad es que yo estuve participando un poco en lo que es el armado viéndolo de afuera. Empezamos hace 2 meses, empezó él hace 2 meses, y la cantidad de horas que laburó el tipo no tiene nombre, y creo que se nota en el resultado Miren la gente que hay, los oradores que vinieron. Yo, la verdad que me haya dado este espacio, yo le voy a agradecer toda la vida. Dicho esto, les quiero contar un poco mi historia, cómo es que yo llegué al judaísmo, porque yo soy judío por adopción, nacido judío, pero yo elegí ser judío después. Nací en una familia judía de Belgrano, de clase media, hijo de Lili y Enrique, que están allá afuera porque no consiguieron lugar para entrar acá. Una familia laica dentro de lo que es ser judío. Bueno, la escuela. Yo fui al liceo francés, así que a diferencia de muchos que están acá, seguro que, bueno, no fui a un shule. Y me pasaba yo los días de mi escuela mucho tiempo leyendo. Yo fui un chico muy curioso toda la vida, muy curioso. Era muy buen alumno, pero no estudiaba demasiado. Yo estudiaba lo justo para aprobar, aprobaba con holgura, pero después dedicaba mi tiempo a leer filosofía, historia, sociología, lo que hace un chico común y corriente hoy en día, supongo. Vamos a pasar esto. Bueno, seguramente reconocerán este escudo. Ah, soy local acá. Suerte que no fui a Maccabi. Bueno, hasta los 10 años, que es que empecé a ir a Cobas con mi familia, yo no tenía conciencia de ser judío. Yo sabía que era judío, pero como sabía que era argentino también. No tenía realmente, nunca había, en mi familia no había, ni íbamos a Shabbat, al templo, ni Yom Kippur, no existía. Hacíamos las cenas, como harán todos acá, pero no había una cosa de todo el tiempo. Y yo la primera vez que fui a un templo, en realidad fue en un bar mitzvah. Cuando yo empecé a ir a Cobas a jugar al fútbol desde la séptima, recuerdo que empezó en un momento la época de los bar mitzvah de los compañeritos, ¿no? Y el primer templo que yo conocí fue el templo de Cobas, donde estaba este rabino, uno de pelo largo, me acuerdo. ¿Cómo se llama? Que estaba en el templo, que no era un templo, era el salón, que lo habían después acondicionado para hacer un templo. ¿Alejandro Abruz puede ser? Sí. Bueno, debe ser él. Miren que poco... y lo otro que me apasionaba, bueno, el fútbol era mi gran pasión. Y vamos a pasar esto. Y yo dediqué toda mi época de adolescencia a mis 2 pasiones, que eran por un lado estudiar y por otro lado jugando al fútbol. En un momento Cobas ya dejó de ser suficiente para mí y empecé a ir a jugar a River. Y con River yo tuve una de las experiencias, mi primer click seguramente, que íbamos a jugar al interior del país, he jugado en Santa Fe, Mendoza, etc. Y no íbamos a hoteles, íbamos a casas de familia de los chicos contra los que jugábamos. Y me ha tocado conocer un montón de variedad de experiencias que yo, chico de una escuela privada, bilingüe, etc., bueno, no conocía de otra forma. Me ha tocado dormir en una habitación con padre, madre y 4 hermanos y yo en la habitación esa. Y bueno, a uno le abre la cabeza esas experiencias de vida. Después, en el 97, me eligieron para jugar las Macabiadas de Israel con el equipo de fútbol juniors. Y este es el equipo, ahí estoy yo, el arquero que está con el gorrito de rojo, en el medio soy yo. Y bueno, seguramente reconocerán esto, algunos, el cótel. Y bueno, mi primera vez en Israel. Y cuando fuimos acá, yo recuerdo que veía a mis compañeros, muchos llorando, un nivel de emoción impresionante, la gente alrededor llorando, también rezando con un fervor. Y bueno, y yo
bueno, qué linda pared, como todas las que hay en Jerusalén, que es una ciudad espectacular. En el viaje a mí lo que me preocupaba más que nada era si juego o no juego, o pasarla bien. Y bueno, era un chico de 16 años, que lo que me interesaba era eso. Para mí el viaje en realidad fue una especie de presagio de lo que estaba por venir en mi vida. Yo en el liceo francés tuve un compañero que era mi compañero de banco, llamado Marcelo, y cuando yo volví de Israel, de las Macabeadas, él me dijo que estaba empezando a ir a un templo, que estaba empezando a entender sobre judaísmo. Él era judío como yo, pero laico, con poca idea de lo que era su origen. Y él me empezó a explicar un poco de qué iba todo esto de ser judío. Y yo le entré a la curiosidad, porque armamos en los recreos una especie de club de lectura, donde elegíamos una serie de libros con un cronograma sobre historia judía, cultura judía, etc. Y los comentábamos, ¿no? Nos sentábamos en un rinconcito los mediodías y empezábamos a comentar, ¿qué es esto? Me leí toda la Torá, etc. Y me la leí 2 veces, en serio. Y realmente él fue quien me hizo clic. Si yo hoy soy judío y me defino como judío, es porque por una de esas cosas de la vida, o el destino, o la providencia, dirán algunos, me tocó estar sentado con él en aquel momento en el colegio. Fui a Israel y no me movió un pelo. Y él, yo no me lo explico. Cuestión que Marcelo se fue después a Israel a una yeshivá, y para mí estaba eso así, y bueno, obviamente, fue un momento de mi vida muy, muy intenso, y después nuestros caminos se abrieron porque yo iba a ir a la universidad y él se fue a vivir a Israel. De hecho, me gustaría saber qué, debería llamarlo porque hace como 5 años que no sé nada de él. Bueno, sigo. La universidad. Bueno, ¿vamos a seguir con esto? Ahí está. Bueno, yo estudié acá. Yo estudié primero economía, después estudié filosofía. La gente me pregunta por qué esta elección de estudios. Me dicen, qué raro, filosofía y economía. No es nada raro, tiene perfecto sentido dentro de lo que es mi orientación de carrera, lo que yo quería hacer. Ambas carreras te dan una forma de pensar crítica que te permite después entender el mundo, ¿sí? No importa lo que te enseñen en concreto, pero te da método para pensar, orden, y yo quería eso. Así que pasaron mis años de universidad, yo seguía jugando al fútbol en ACOBAC también, y llegó un momento que, me recibo y mi viejo me dice, se cortó el chorro de vivir de mí. Aparte escuchó eso, está allá afuera, se está cagando de risa, seguro. Y me dice, a buscar trabajo. ¿Y de qué podía trabajar yo? A mí lo que me interesaban era 3 factores. 1, seguir estudiando y aprendiendo. 2, tener la posibilidad de conocer gente diversa y experiencias nuevas para enriquecerme. Y 3, yo quería escribir también, porque yo siempre me gustó escribir. Yo escribí una novela cuando tenía 20 años, después escribí otra y después otra, que ninguna pude publicar, pero es uno de mis gran... Bueno, acá mucha gente habló de su terapia, ¿no? Yo me he ahorrado mucho dinero de analistas gracias a las novelas. También gasté un poco en analistas, pero... Así que me dediqué a ser periodista de negocios, con una pata puesta en la academia, porque también soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y ahora estoy por hacer un doctorado. Y cuando Marcelo Katz, miren qué curioso, Marcelo Katz, Marcelo, el otro de la secundaria, la gente que cambia mi vida me parece que se llama Marcelo. Miren, me acabo de dar cuenta. Cuando Marcelo me invita acá a conversar con ustedes un poco, yo pienso, ¿de qué les puedo hablar que les sirva, no? Y yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que yo hago, de lo que yo investigo.
aplicado a lo que es mi pasión. Yo, como ya les conté, mi gran pasión es bueno, generar conocimiento, acceder a la verdad. Y mi otra pasión es el fútbol. Y yo creo que el caso del Barcelona, que es bueno, por lejos el mayor caso de éxito de fútbol de la historia, o al menos en mi opinión, tiene un montón de lecciones para que mucha gente que nos está viendo, sobre todo los más chicos, puedan hacer un clic. Y ahora vamos a ver por qué. Yo lo que quería investigar, cuando estudié el caso Barcelona, es cómo se convirtieron estos muchachos en los mejores del mundo. ¿Y ustedes saben cómo empezaron? ¿Cómo empezó este proyecto del Barcelona multicampeón? Bueno, empezó en un momento de crisis, en la década del 80. El Barcelona había traído mucho dinero, había invertido mucho dinero en jugadores muy buenos, como Maradona, por ejemplo, que llegó ahí en el 82, se rompió la pierna y después se fue. Y justamente en ese momento el Real Madrid estaba pasando el mejor momento de su historia. Con lo cual, como dice mi amigo Gá Melamed y mi mentor, Melamed, estaban en un valle, un momento de crisis, ¿no? Y en ese momento de crisis, el presidente del Barcelona contrata a este señor, que no sé si lo conocen, los más jóvenes seguro que no. ¿Alguno lo conoce? ¿Sí? Bueno, este es Johan Cruyff, que es, bueno, fue jugador de la Naranja Mecánica del 74 y fue la persona que tuvo la visión de convertir al Barcelona en lo que es hoy. ¿Qué hizo él? Bueno, él fue el que fijó el rumbo. Él dijo, la visión es ser los mejores del mundo. Y bueno, la visión es una cosa, pero después ¿cómo se llega a eso? Bueno, la forma de alcanzar la visión se llama estrategia. Y lo que él propuso para su equipo era un fútbol ofensivo, de juego bonito, lo que se llamó fútbol total en la década del 70. Y bueno, este fue el tipo de juego que él proponía para que Barcelona llegara a ser el mejor equipo del mundo. Claro que no es tan fácil, porque uno puede decir, bueno, vamos a ir a atacar. Imagínense al técnico de Sacachispas, que llega al vestuario y le dice, bueno, muchachos, fútbol total. Y los jugadores le dicen, bueno, pero escúcheme, bueno, vamos a hacer lo que podemos. No cobramos hace 4 meses, de paso, sépalo. Bueno, para una estrategia que se puede ejecutar, hace falta gente. Entonces, si no tenés la gente con las habilidades necesarias para tu estrategia, y vas a ir al muere. Entonces, ¿qué es esta casita? Esta casita es una casa del siglo XVIII que compró el Barcelona cuando hicieron el estadio, y acá instalaron el lugar donde están las inferiores. Acá se entrenan las inferiores de Barcelona. Acá estuvieron Guardiola, estuvo Xavi, estuvo Iniesta y, por supuesto, Messi. Y acá se fueron formando los jugadores que hacía falta para ejecutar la estrategia de fútbol ofensivo, fútbol total. Bueno, una cosa es tener una estrategia con buenos jugadores y otra cosa es tener un equipo, ¿no? Hay una diferencia importante acá. Este señor llegó al Barcelona en el 2009 y lo vendieron, bueno, llegó como un crack, porque él venía del Inter de Italia y había sido el goleador de la Liga Italiana y había sido mejor jugador, etc. Pero llegó a Barcelona y empezó a complicar un poco el grupo, porque era un tipo bastante pedante, un soberbio, y entonces la gente, bueno, se sentía incómoda jugando con él. Inmediatamente se fue del plantel. Al año lo habían comprado en 70 millones de euros, lo vendieron en 40 millones o algo así. Digamos, fue un pésimo negocio para el Barcelona. Pero no importaba, porque el primer valor era el trabajo de equipo, y no querían gente como él. El valor número 1 del Barcelona es hay que ser humilde, hay que jugar en equipo. Y el gran artífice de esta racha gloriosa es este señor que es Guardiola. Cuando fue nombrado entrenador en el 2008 tenía apenas 37 años. Y mucha gente decía, no, pero ¿cómo lo van a poner de entrenador en Barcelona? Es un equipo importantísimo, no tiene experiencia. No tenía experiencia, pero tenía una cosa
que no tenía ninguna otra persona del mundo, ningún otro técnico que podía haber elegido al Barcelona. Era un hombre de la casa. Y cuando digo casa, es literal, porque Masia, la casa de las inferiores, significa casa en catalán. Y él fue miembro de la primera camada de jugadores del Barcelona de Cruyff que llegaron a puestos de dirección. Hizo toda la carrera y después llegó a ser el técnico. Era un tipo ideal para ser el líder de ese grupo. Ideal. Y se nota, mejoró aún lo que tenía Cruyff. Bajo el liderazgo de él, el Barcelona fue el equipo más exitoso de todos los tiempos. Ahora vamos a ver después un poquito por qué. Bueno, seguimos. ¿En qué se basa toda esta construcción del Barcelona? ¿Conocen al jugador que está con la copa? ¿Conocen su historia? Este es un jugador francés, se llama Eric Abidal y llegó al Barcelona en el 2008. Este muchacho, en marzo del 2011, le descubren cáncer de hígado. Cáncer de hígado. Tiene una operación de urgencia, un estado muy complicado. Y 2 meses después, en mayo, él juega la final de la Champions, que gana el Barcelona, y los jugadores, el equipo, le permiten a él ser capitán, lo cual le daba el derecho a levantar la copa adelante de todo el mundo en el momento soñado por cualquier jugador. Así que, bueno, es muy difícil en general encontrar fotos que ilustren el tema de valores, porque no sale en el diario eso. Lo que sale en el diario es cuando un técnico le pega un dedo en el ojo a otro, o declaraciones altisonantes, polémicas. Y este es un gran ejemplo gráfico de lo que es tener valores. Si ustedes se fijan, hace un recorrido de la prensa, de las noticias, que yo lo hice para hacer la investigación esta, van a ver que en el Barcelona casi no hay noticias de prensa con polémicas, con declaraciones de un jugador que no sé qué, que no está contento, etc. Y si se fijan en el Real Madrid, hay todos los días esto. Ahí tengo el relojito. Los valores son el gran pilar sobre el que se construye la sustentabilidad del modelo de Cruyff. Bueno, ¿cómo se avanza con esto? Ahí está. Bueno, entonces, ustedes pueden leer esto, resultados del Barcelona, bueno, son cifras de otro planeta, como su equipo. Y para muchos esta habrá sido una clase de administración, su primera clase de management. ¿Por qué les explico esto? Hacer un clic quizás pueda llevar a poner un proyecto en marcha que uno tiene pensado y no sabe cómo empezar. Y el caso de Barcelona es una forma bastante interesante y gráfica y conocida de ver que no es tan difícil lograr lo que uno quiere lograr si tiene un GPS, unas preguntas básicas que le permitan enfocar su energía. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Visión. ¿A dónde quiero llegar? Primera pregunta. La estrategia es qué camino voy a tomar para llegar a esa visión. ¿Con quiénes voy a hacer el viaje? ¿Cómo voy a ser un líder positivo de ese equipo para que esa suma de individuos sea un equipo? Los valores, en qué creo, qué estoy dispuesto a hacer y quién estoy siendo en este camino. Muchas gracias.